12 de septiembre del 2013. Muy buenos días y bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Gilberto Guamangate, asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, miembro de la Comisión de Justicia, para revisar algunos de los ofrecimientos del gobierno con los recursos del ITT y la calidad de la inversión pública. También estará con nosotros Patricio Donoso, asambleísta nacional del Movimiento Creo, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. El informe de la Comisión para explotar el ITT y la política económica y comercial del gobierno. Además, estaremos conversando con Alfredo Vergara, analista económico, para revisar las alternativas para no explotar el ITT. ¿De dónde pueden venir más recursos? José Serrano, el ministro del Interior, busca endurecer las penas para los autores intelectuales de crímenes. Con él coincide Luis Fernando Torre, asambleísta PSC Creo. En cambio, se mostraron en desacuerdo los asambleístas de Alianza País, miembros de la Comisión de Justicia. Señalaron sus razones. Sacude a la Comisión Legislativa de Justicia los anuncios del ministro del Interior, José Serrano. En su mensajería electrónica, Serrano ha dicho: vamos a pedir a la Asamblea que en el nuevo Código Penal la pena para el autor intelectual sea el doble que la del material y que se incauten bienes. Lo anunció tras el crimen de una dirigente deportiva y que parecería otro sicariato, confesó. El titular de la comisión que tramite el Código Penal, Mauro Andino, se dijo sorprendido por ese anuncio. Yo no recibo órdenes. Yo no recibo órdenes, a la comisión. Ni la comisión tampoco recibe órdenes. La solución no está solamente en endurecer las penas. El posible nuevo Código Penal contempla la acumulación de penas con un techo de 40 años. El sicariato tendría entre 23 y 26 años de cárcel. Comisionada de Gobierno, María Ángel Muñoz, destaca que para los llamados delitos atroces, el proyecto legislativo plantea 28 años de cárcel. Duplicar eso ve impracticable. Porque si estamos estableciendo 40 años para la acumulación de penas, no habría delito que tenga más años que esos 40. La comisionada oficialista Gina Godoy advierte que doblar esas penas equivaldría a cadena perpetua. Y no pretendemos incorporar algo que la Constitución prohíbe, y esto es la cadena perpetua. El opositor Luis Fernando Torres salió en defensa de los anuncios del ministro. Interesante, porque el autor intelectual tiene que ser sancionado de manera más severa. Sostiene que lo de Serrano coincide con las demandas opositoras de endurecimiento penal contra la delincuencia. Esta tesis la hemos sostenido desde la vertiente social cristiana desde hace muchísimos años, y me alegra que el ministro se haya hecho eco. El plenario legislativo aprobaría el nuevo Código Penal hasta diciembre, pero con el anuncio del ministro, este asunto quedaría hasta el próximo año, o quién sabe si más. Bueno, y la Asamblea Nacional va avanzando ya el proceso de análisis a la solicitud presidencial para explotar el petróleo del ITT. Pero hay un tema que todavía no ha sido bien explicado. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días con todos. Ese tema muy específico se refiere a la explotación del campo Ixpingo, que se encuentra en el corazón del Yasuní, según expresó el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástoro, y que nunca formó parte del Plan B, según explicaciones muy precisas formuladas por el presidente de la República. Esto significa que la planificación elaborada en los últimos 3 años por los Ministerios de Recursos No Renovables y Ambiente para llevar a cabo esa explotación solo comprende a los campos Tiputini y Tambococha. Tiputini, que está fuera del Parque Nacional, y Tambococha, que está en la zona periférica, no en el corazón. En consecuencia, solo es para Tiputini y Tambococha todo el programa de desarrollo para la tecnología de punta a aplicarse a fin de que se minimice el impacto sobre el área protegida y la zona intangible. Eso consta en la abundante documentación entregada por el gobierno a la Asamblea. De allí que en los cuadros sobre producción solo en el 2018 aparece Ixpingo, simplemente porque el Plan B exclusivamente se hizo para Tiputini y Tambococha, que empezarían su producción en el 2015. Esto plantea 2 problemas fundamentales. Primero, que para Ixpingo no hay tecnología de punta que valga, como perforaciones horizontales, por ejemplo, que permitan realizar la explotación de 180 pozos sin causar impacto ambiental. Esto es la misma cantidad de pozos que hay en Tiputini y Tambococha. Y segundo, que se viola la zona intangible e irreductible, lo cual constituye delito de etnocidio. Esto lo elevó a
norma constitucional, la Revolución Ciudadana. Pues antes, con la partidocracia, todo estaba a nivel de decretos ejecutivos que podían ser cómodamente circunvalados, como en efecto ha venido ocurriendo con la explotación de varios bloques petroleros próximos al Yasuní y algunos penetrando solamente con la puntita, como dicen, en el Parque Nacional. Esta doblez la excluyó la Constitución de Montecristi, estableciendo el delito imprescriptible de etnocidio. De allí entonces que lo sensato, lo correcto, para obtener recursos económicos que impulsen el plan del buen vivir del gobierno nacional y que al mismo tiempo respete la Constitución, es que la Asamblea simplemente autorice la ejecución del plan B, que nunca incluyó a Ispingo. La Asamblea tiene el desafío de tomar una decisión histórica. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Gilberto Guamangate, ex asambleísta constituyente por Pachacutic, actualmente asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, miembro de la Comisión Especializada de Justicia. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mi don Alfredo, buenos días, ciudadanos. Es una ocasión, una oportunidad también estar aquí. Los 18.200 millones de dólares que rendirá en 23 años la explotación del ITT, un promedio de 791 millones por año, y su inversión en obras públicas, ¿es razón suficiente para que la Asamblea autorice la explotación petrolera en el área protegida y la zona intangible del Yasuní? ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, usted ha hecho una remembranza en esta mañana sobre las acciones que el Estado desde hace varios años o varias décadas ha venido desarrollándose en el Ecuador. En ese contexto yo creo que el Gobierno Nacional en la actualidad, con una profunda responsabilidad, lo que ha hecho es plantear, tal y como manda la Constitución en el artículo 407, dar la posibilidad o presentar la iniciativa a la Asamblea Nacional para que nosotros seamos los que le demos el visto bueno en este sentido, para que también se proceda, digamos, a hacer la explotación petrolera en estos campos en donde ha hecho usted énfasis. En ese contexto yo creo que es una oportunidad. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que mirar más allá de las acciones que se vienen discutiendo en estos días como una verdadera oportunidad, porque no deja de ser una oportunidad en este caso la explotación petrolera, puesto que al menos para los pueblos y nacionalidades, como dice también la propia Constitución en el artículo 74, sobre todo para las comunidades, pueblos y nacionalidades, tenemos que tener de alguna manera la suerte o la oportunidad de extraer, dice la Constitución, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para los recursos naturales, para alcanzar el buen vivir. ¿Y cómo vamos a alcanzar el buen vivir? Perdón, perdón que lo interrumpa, pero que tenemos en este momento una cadena de la Secretaría de Comunicación. Después continuamos con la entrevista, a ver qué. Venga la cadena. Bueno, en esta cadena no se dice qué dijo la señorita Osorio, ni se la refuta, simplemente dice que dijo algo. En todo caso, en esta entrevista lo invitamos al asambleísta Guamangate para hablar precisamente sobre las inversiones que se van a hacer precisamente con los dineros de la explotación del ITT. Y al respecto, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, destaca lo que se puede hacer con esos 18.200 millones de dólares. Veamos lo que dice el ministro para que luego lo comentemos, asambleísta. A ver, veamos. ¿Qué se podría hacer con una inversión de 18.000 millones de dólares? Con este dinero se podrían construir, por ejemplo, todas las escuelas que el país necesita, más la cobertura de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos del país para alcanzar al 95% de la población, más todas las superautopistas que el país requiere, más acabar con la falta de vivienda en el Ecuador. De estos recursos se beneficiarán de manera directa también los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales, que juntos recibirán valores adicionales equivalentes a 1.568 millones. Los gobiernos amazónicos, además de estos recursos, recibirán otros 2.140 millones adicionales. A ver, aquí al respecto hay algo muy interesante. El gobierno ha recibido
65.000 millones en 6 años, del 2007 al 2012 incluido, es decir, un promedio de 10.500 millones por año, según los datos del propio ministro. Y ha hecho el gobierno una reconocida inversión social, eso es innegable, y acabamos de ver unas imágenes. Ahora, pero de allí a lo que dice el ministro, parece exagerado, por decirlo menos, de todo lo que se va a hacer con una cantidad que es muy pequeña en relación a lo que ya ha tenido el gobierno. ¿Cuál es su impresión de lo que afirma el ministro y de lo que hemos estado viendo y se está viendo respecto, por ejemplo, a la inversión pública? Bueno, mínimamente cuando nosotros tenemos un proyecto, ¿cierto? Nosotros tenemos que partir de una planificación. Y lo que el ministro está haciendo, y lógicamente para los que algo tenemos de formación en el ámbito de planificación, siempre se tiene que prever, ¿no es cierto?, de dónde vamos a obtener los recursos económicos y qué es lo que vamos a hacer con esos recursos económicos. Y creo que la exposición está bastante clara en ese contexto. Aquí yo quiero poner un ejemplo. Yo también he escuchado todos los días en este medio de comunicación, en otros medios de comunicación también, hablar de que no es posible la explotación del Yasuní, pero yo pregunto y pongo un ejemplo nada más. Al ciudadano común y corriente, a la ama de casa, a una familia, su esposo sabe que su hija, su esposa están enfermos, ¿no es cierto? Y tienen que solucionarse el problema de la enfermedad, pero no tienen recursos económicos. Tienen unas joyas. Yo digo entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo? ¿Priorizar las joyas? ¿O dar la solución para que sus hijos o su esposa se solucione, es decir, se sane de la enfermedad? Es igualito este proceso de la explotación del Yasuní. Teniendo recursos económicos, nosotros decía anteriormente yo, que tenemos que ver en esta ocasión como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Sobre todo para las provincias que hemos sido totalmente abandonados por los gobiernos que han pasado. Nosotros no podemos ser ciegos frente a una realidad que ha sido evidente. Es decir, este gobierno es uno de los gobiernos que ha atendido mayoritariamente, no solamente a las provincias de la serranía ecuatoriana. Estoy observando a través de estos medios de comunicación que en Amazonía, en el litoral ecuatoriano, también existe inversión. Es decir, nosotros tenemos en esta ocasión que ver cómo vamos a utilizar estos recursos económicos. Por eso aquí la exposición es bastante clara y yo quiero aprovechar esta ocasión para decir a los gobiernos seccionales, nosotros no podemos priorizar los recursos que vamos a obtener por el Yasuní, por la explotación de los recursos petroleros para gasto corriente, por ejemplo, para canchitas, para... No, eso está definido y en eso es claro de que esos recursos solo pueden ser para inversión. O sea, ese punto es verdadero. El problema es esto de las cantidades, ¿no? De que si ha habido más dinero, se ha hecho una inversión, pero de allí a afirmar que se va a solucionar los problemas de habitación, de alcantarillado, bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nunca vamos nosotros a poder solucionar, por más buena voluntad que tengamos, el 100% de las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. En ese contexto, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables. Lo que sí tenemos que tener claro es que con la extracción de estos recursos naturales, con la obtención de estos recursos económicos, lo que tenemos como deber las autoridades de los gobiernos seccionales, el gobierno central, los diferentes ministerios, es que priorizar que estos recursos se viabilicen ¿para qué? Para el medio ambiente, para el turismo, para la recuperación del sector agropecuario, que creo que es una deuda... Claro, eso que usted señala es sumamente importante y no constan todavía esos programas. Y ahí hay el problema de la calidad de la inversión. Por ejemplo, el asambleísta Germán Ledesma del partido Avanza, que apoya al gobierno, que está a favor en su comisión también de apoyar la explotación del EDT. Sin embargo, él también con un sentido crítico aquí en Contacto Directo señaló lo siguiente la semana pasada. Veamos lo que dijo. Una de las ficciones que tenemos ahora es creer que el Ecuador va a resolver o la Amazonía va a resolver sus problemas económicos por la explotación del petróleo. Y este asunto del Yasuní ha permitido ahora a llegar a un arribismo político con el cual se quiere hacer una alianza. Yo he observado las declaraciones de muchos representantes de la Amazonía, alcaldes, que lo único que les interesa es el dinero. Una deuda que tiene este país es el hecho de que muchos de esos recursos, y no es exclusivo de la Amazonía, terminan siendo dilapidados por gente que es inescrupulosa y se roba el dinero público, que es otra de las cosas que hay que plantearlo también, sin ningún empacho, porque es una verdad del país. Este es un testimonio muy importante de alguien que apoya al gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Cotopaxi con las inversiones?
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero asambleísta. Yo creo que nos queda la responsabilidad de nosotros éticamente manejar esos recursos económicos de manera transparente, pero además con una objetividad, no con egoísmos ni con mediocridades que yo he escuchado aquí, a veces solamente resentimientos que se viene aquí, se dice que somos 100 asambleístas, por ejemplo, que lo único que hacemos es repetir un discurso. No, nosotros tenemos criterios distintos, hemos analizado, hemos, si es que se quiere, si cabe el término, también confrontado, y desde algún punto de vista y desde los diferentes objetivos, metas y metodologías que tenemos en cada uno de los movimientos, hemos, si es que se quiere, expuesto nuestros criterios y tenemos espacios para poderlo hacer. En este contexto lo que nosotros tenemos que ser es absolutamente responsables, sobre todo con lo que hoy por hoy se plantea desde el Ejecutivo hasta la Asamblea, en el sentido de declarar de interés nacional. Y yo quiero más bien aprovechar esta ocasión para decir que, por ejemplo, la Mesa de Justicia, en la parte pertinente, en el punto 4, manifiesta claramente lo siguiente: que los recursos económicos que se obtengan como producto de la explotación también se destinen para beneficio de los habitantes de las provincias amazónicas y de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, conforme lo establece el artículo 74 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución? Que nosotros, los pueblos, las nacionalidades, tenemos que aprovechar los recursos naturales. ¿Para qué? Para alcanzar el buen vivir. Pregunto, y me pregunto, ciudadanos, ¿cómo vamos a alcanzar el buen vivir? Saliendo a los medios de comunicación, exponiendo simplemente nuestros resentimientos frente a un determinado proyecto político, un determinado personaje que lidera en este sentido el compañero presidente de la República este proyecto político, o sea, exponiendo los resentimientos. No, señor, en ese sentido no vamos a alcanzar absolutamente nada. Vamos a alcanzar en la medida que planifiquemos, que utilicemos adecuadamente sus recursos naturales, y naturalmente también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad allí, de velar, y esta Asamblea tiene esa misma responsabilidad de observar, de mirar, de fiscalizar para que esos recursos se viabilicen de la manera más correcta y de alguna manera también alcancemos el buen vivir. Esto nos va a permitir, al menos en el caso de las provincias que hemos sido históricamente abandonados, vamos nosotros por la región central, lo Sierra, vamos a observar la parte alta totalmente devastada, es decir, páramos que están deteriorados. ¿Y quién ha hecho absolutamente algo por estas Sí, en todo caso, asambleísta, ese es lo importante, ¿no? Contraponer los criterios, debatir en la Asamblea, analizar todos los aspectos de este pedido del presidente para poder llegar a una solución que satisfaga el interés nacional. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Buen día. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, pausa, y cuando regresemos estaremos con Patricio Donoso para revisar el informe de la Comisión de Desarrollo Económico para explotar el ITT, además la posición de Creo. Volvemos con eso, quédese con nosotros. Actuar es fácil, pensar es difícil. Actuar según se piensa es aún más difícil, lo dijo Johann von Goethe, poeta, dramaturgo y científico alemán. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estefi, buenos días, qué gusto. La Comisión de Desarrollo Económico presentó también su informe a la Comisión de Biodiversidad, concluyendo que a $70 el precio del barril se obtendrían unos 22.200 millones de dólares del bloque 43 y del 31 si se explotan, y que eso no condiciona la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir, pero que sí aceleraría el cumplimiento de las metas, que no se pueden esperar, dicen en el informe, más años para el desarrollo cuando se pueden tener los recursos en menos tiempo. ¿Qué observaciones tuvo usted sobre eso? Las siguientes: Yasunízate fue la frase del gobierno cuando se planteó la iniciativa Yasuní, y nosotros, el movimiento Creo, con generosidad, con honestidad política y cívica, apoyamos el proyecto Yasuní, la iniciativa. Y el 11 de enero de este año, en plena campaña electoral, Guillermo Lasso, nuestro candidato presidencial, lanzaba a la opinión pública la propuesta número 30, aquella que decía que, aun si no recibiésemos dineros foráneos, debemos precautelar el Yasuní y mantener el petróleo bajo tierra, porque hay que despetrolarizar la economía. ¿Y por qué lo decía? Porque ese modelo económico de depender tanto del petróleo es sumamente riesgoso, sumamente preocupante, porque el día de mañana, Dios no quiera, cae el precio del petróleo y este país tendrá serios problemas. Por ello,
es que planteamos esa decisión, ese planteamiento número 30 en plena campaña electoral. No hemos cambiado de opinión. El informe asambleísta incluye observaciones del ministro de la Política Económica que sostiene que lo fundamental es la oferta de divisas para la economía, que el principal limitante no son los presupuestos, sino la oferta de dólares en la economía. ¿Qué proponen ustedes como movimiento para inyectar más dólares para la economía si no es del Yasuní? Firmar acuerdos comerciales, despetrolizar la economía, activar otras potenciales actividades económicas como la agroproducción, la agroindustria, la agroexportación, el turismo. Mire lo que dijo en mi comisión el ministro de Economía, que con este dinero se cerraría el déficit habitacional en el Ecuador. Absurdo. Que se podría dar agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos al 95% de la población. Y finalmente que se podrían construir todas las escuelas que el país necesita y hacer todas las mega obras viales en superautopistas. Mire, Estefi. Alfredo Pinargote nos ha dicho claramente que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha recibido 65 mil millones de dólares en petróleo, a un promedio de más o menos 10 mil millones de dólares al año. La explotación de la Yasuní que valdría a 600, 700 millones de dólares al año. Eso quiere decir un aumento del 7%. Le voy a hacer una analogía a la opinión pública a través suyo, Estefi. Es como que aquel padre de familia le dice a su familia que con el 7% de aumento de su salario va a arreglar todos los problemas familiares. No es así. El único bien inagotable no es del petróleo, es del emprendimiento. Pues la respuesta a su pregunta, activando otras actividades productivas, ahorrando y no teniendo tanto gasto fiscal, ahorrando en publicidad y promoción del gobierno, de tal manera que se pueden suplir aquellos 600 millones de dólares. Pero aun cuando no se lo pudiese, mire usted el costo-beneficio. El costo sería enorme, destruir el Yasuní, así dicen los técnicos, a cambio de un 6% de aumento en Ahora, ¿no le parece que tal como está diseñada la política económica de este gobierno, estaríamos obligados a la explotación si estamos hablando de un modelo preponderante estatal con una alta inversión pública, que por cierto está valorada del 2013 al 2017 en 73 mil millones de dólares, incluyendo el gobierno central, los gas y las empresas públicas? Hay una contradicción evidente, Estefi. Nos dicen que hay que cambiar la matriz productiva. Nosotros decimos que sí. Sin embargo, quieren cambiar la matriz productiva con más dependencia del petróleo. Y lo que es más grave, en una zona en la cual no se puede de acuerdo a la Constitución. Porque bien dice, y mire, voy a permitirme enseñar a la opinión pública, lo que dice, si me ayuda la Cámara, el artículo 57 de la Constitución. Está vedada todo tipo de actividad extractiva en el Yasuní. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por ley. Pero más allá de la prohibición constitucional, a menos de que nos demuestren que no están ahí los pueblos no contactados, lo cual, de acuerdo al informe del propio gobierno de Abril, allí están, es inapropiado desde el punto de vista político por aquello del costo-beneficio. Segundo, cambiemos la matriz productiva. Firmemos acuerdos comerciales. El ingreso de petróleos, de dólares en una economía dolarizada como la ecuatoriana, solamente se logra a través de la agroexportación, a través de la actividad privada. No hay país en el mundo, Estefi, no hay país en el mundo que haya salido del subdesarrollo sin inversión privada. Sin embargo, hay decenas, si no centenares de países en el mundo que han salido del subdesarrollo sin petróleo. Ahora, no digo que el petróleo es malo, lo que digo es que hay que despetrolizar la economía a fin de tener un sustento económico. Bueno, en ese sentido, el mismo informe dice que una forma de aumentar la oferta de dólares en la economía es efectivamente incrementando las exportaciones. Pero ¿qué se puede hacer hoy para lograr acuerdos cuando finalmente no se lo ha hecho en estos últimos 6 años con los principales socios comerciales? Así es, y yo le felicité al presidente Correa cuando en abril pasado viajó a la Unión Europea para reactivar la negociación con uno de los 2 principales mercados del planeta Tierra, como es Europa. Y le he pedido al presidente que con su liderazgo viaje también a Estados Unidos y active negociaciones con los Estados Unidos, que es otro de los 2 más grandes, importantes mercados del planeta. Y lo hice porque creo que eso es lo válido. El propio gobierno ha tenido una política comercial dubitativa a tal punto que declaraciones de
Quinto Lucas dejaron fuera la negociación con la Unión Europea. Hay que reactivarlo y eso es bueno. Yo mismo alerté en el 2007 que era un error entregar a la Cancillería el comercio exterior, la política comercial exterior ecuatoriana. Hoy se me ha dado la razón y se ha nombrado un ministro de Comercio Exterior. Activemos eso. Hagamos que el presidente Correa haga lo mismo que hizo Ollanta Humala al ir a Estados Unidos, Europa, o lo que hizo Uribe también, y activar los dos principales mercados del planeta. Dele fuerza a las actividades privadas, porque el único bien inagotable es el emprendimiento, no el petróleo. De tal manera que frente a ello, en la comisión de la cual yo formo parte, fue claro Semplades cuando dijo que el plan de desarrollo no requiere del ITT. Si me ayuda por favor la cámara. Plan de desarrollo del buen vivir no requiere del ITT. Y es verdad, esos 600 millones de dólares que se recibirán al año, Steffi, es apenas un 6, quizás un 7%. Ahora, ustedes... Vale la pena aclarar algo, porque ustedes como movimiento sí están a favor de la explotación petrolera, de la explotación minera para obtener más recursos. Lo que no están de acuerdo entonces es que se explote en el Yasuní, sino en zonas que no sean intangibles. Sobre eso, ¿qué se ha hecho para probar otras reservas, para incentivar la inversión extranjera? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las rondas petroleras? Dos cosas. La primera, en efecto, nosotros el 11 de enero planteamos a la opinión pública el dejar el Yasuní intocado. Primera cosa. Segundo, ¿qué se ha hecho? Ha habido una ineficiencia estatal enorme. Fíjese que ha decrecido la exportación petrolera, ha bajado la producción petrolera en el Ecuador, precisamente por políticas equivocadas, por no generar seguridad jurídica en el Ecuador, porque se cambian las reglas del juego todos los días. Y la respuesta a su pregunta en forma directa es: muy poco se ha hecho. Y yo exhorto al gobierno que active actividades productivas, que genere seguridad jurídica, que genere inversión extranjera. Colombia, con todos sus problemas, ha captado 13.000 millones de dólares en inversión extranjera que generan miles de plazas de trabajo y empleo. Perú, cosa igual, 8.000 millones de dólares. El Ecuador, apenas 400 millones de dólares. Así no se generan actividades productivas y rendimiento económico para las familias ecuatorianas. No se genera empleo. El empleo productivo ha bajado. Más del 50% de la población económicamente activa en el Ecuador es desempleada o subempleada. No podemos seguir colgados del petróleo. Hay que despetrolizar la economía. Hay que cambiar la matriz productiva. Apoyamos esa iniciativa, pero hagámoslo. Que no solamente sea un discurso del gobierno, que sea realidad. Y para ello no hay que depender tanto del petróleo. Hay que empezar a depender más de actividades productivas sanas, como el turismo, la agroexportación, la agroproducción, la agroindustria. Y esa es la postura del asambleísta Patricio Donoso hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Steffi, muchas gracias. 7 de la mañana con 41 minutos, pausa, y cuando volvamos estaremos con Alfredo Vergara para revisar algunas alternativas económicas para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra. Ya regresamos. La decisión de explotar el petróleo del ITT ha causado un gran dolor en el gobierno, según afirman sus voceros, porque se finiquita la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. El gobierno señala que económicamente no hay otra alternativa. No obstante, el doctor en economía, Alfredo Vergara, sostiene que sí la hay y que no es la que plantea la oposición, es otra. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? A ver, primero veamos en qué consiste la alternativa y luego revisamos las ventajas que se derivan. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que hay varias alternativas, pero la más importante o la más conveniente para el Ecuador es seguir uno de dos caminos, o lo que ha hecho Colombia con su parque ecológico, o lo que desde hace 50 años viene haciendo Costa Rica, también con su parque ecológico. Mire, Colombia, por ejemplo, para comenzar por ese caso, lo que hizo hace poco más de un año, en junio del 2012, en la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, pues el presidente Santos expuso abiertamente que había decidido en su país, Colombia, duplicar el área del parque de la zona ecológica denominada el Chiribiquete en la Amazonía colombiana, que queda pues a unos 13, en la misma altitud de nuestro campo Yasuní, pues unos 300 kilómetros al norte. Es decir, de 1.500.000 hectáreas pasaba desde ese instante pues a ser un área ecológica de 3 millones de hectáreas. Automáticamente el mundo desarrollado sobre todo, reaccionó muy positivamente, no ante ese pedido del presidente Santos, sino ante esa decisión de Colombia.
Y Colombia, en apenas 6 meses, ya para enero de este año, del 2013, había levantado todos los recursos para refinanciar su deuda externa a una tasa de 2.7%. Es decir, a una tasa alrededor de apenas del 30% de lo que nosotros pagamos por los créditos chinos. Pero no solo eso, sino que en estos 12 primeros meses de desarrollo de este turismo ecológico, pues Colombia ha recibido 3.200 millones de inversión. A ver, pero concretémonos en la cuestión de los mercados financieros, porque eso es interesante, porque lo que el gobierno dice es más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, lo de Colombia es una expectativa o ya es algo concreto. O sea, Colombia fue a los mercados financieros, hizo una emisión de bonos y la presentación de Colombia como un país respetuoso de la naturaleza le valió, una buena aceptación en los mercados internacionales. O sea, ¿qué fue lo que se produjo? Hubo emisión de bonos y qué es lo que podría al respecto, por ejemplo, hacer el Ecuador y qué hacer con el dinero de esos bonos y cuánto podría recaudar. Perfecto. Lo que hizo Colombia es declarar hace un año en Río de Janeiro esta cuestión ecológica que duplicaba su parque ecológico y posteriormente se lanzó a recaudar recursos en bonos soberanos y eso fue un éxito. La oferta que recibió 6 meses después, en enero de este año, fue de alrededor de 3.000 millones de dólares. Colombia ha usado hasta el día de hoy 1.000 de esos 3.000 millones para refinanciar su deuda a una tasa del 3.7%, perdón, del 2.7%. Es decir, en los mercados financieros, en los bonos, en la deuda soberana, Colombia tuvo una acogida totalmente conveniente para sus intereses económicos. Ahora, pero estamos hablando de 3.000 millones y aquí estamos hablando de 18.000 millones con los recursos petroleros, entonces hay una diferencia. Estamos hablando de 3.000 millones levantados en los 12 primeros meses. No sabemos lo que pasará de hoy en adelante. Yo creo que van a seguirse incrementando este financiamiento de turismo ecológico. Hay el caso de Costa Rica. Exactamente, ahora pasemos a la cuestión de Costa Rica. O sea, aparte de los mercados financieros a los cuales el gobierno incluso anunció a comienzos de año que iba a acudir seguramente a fines de año, otra alternativa es el turismo. O sea, ¿cuál es la experiencia de Costa Rica al respecto? Porque eso también es muy interesante. Para terminar lo de Colombia, los mercados financieros han reaccionado total y positivamente hacia el pedido del gobierno colombiano, bajo no la promesa, sino ya el hecho de duplicar su parque ecológico. Ese es el primer punto. El segundo punto, el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño y de casi la tercera parte de nuestra población. Tiene alrededor de 4.200.000 habitantes. Hace 50 años, y precisamente hace 2 meses, se celebró muy discretamente en Costa Rica el nacimiento de su parque ecológico. Hace 50 años, del 24 de agosto de 1963, pues por eso los 50 años se celebraron hace un par de semanas, hizo la declaración del primer parque ecológico Cabo Blanco. Se denomina aún Cabo Blanco en lo de turismo, digamos, concretemos por el tiempo. No, estamos yendo a concretar por el tiempo. Se hizo eso como una reserva ecológica y de ahí se comenzó a hacer el turismo ecológico. A lo largo de 50 años, desde ese inicio de hace 50 años, actualmente ya hay el 25% del territorio de Costa Rica está dedicado como parque ecológico y se dedica al turismo ecológico. Costa Rica ha venido recibiendo como promedio en estos 12 últimos años, ya en el siglo XXI, de alrededor de 3.000 millones de dólares que genera anualmente su turismo ecológico. Es decir, anualmente recibe 5 veces más de lo que el gobierno ecuatoriano aspira a recibir explotando el petróleo en el Parque Yasuní. Y eso es una realidad, o sea, por turismo se puede recibir al año mucho más de lo que se podría recibir con la explotación de las reservas existentes. Costa Rica, un país mucho más pequeño que el Ecuador, y Costa Rica un lindo país, pero creo que Ecuador tiene mucho más turismo ecológico que Costa Rica. Sin embargo, pues Costa Rica recibe 5 veces más, y esto no es una promesa como veo que están haciendo algunos voceros del gobierno, pues que van a hacer tales cosas y una serie de diferentes. Bueno, ya han pasado 6 años, eso es una realidad que se puede concretar.
Economista, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Únicamente termino con esto. Costa Rica ha demostrado que decir amo la vida es mucho más rentable que decir amo el dinero. 50 años lo han demostrado que es mucho más rentable. 6 veces más rentable que el petróleo de Estados Unidos. Eso es todo. Gracias. Gracias a usted. Bueno, Estefi, tenemos que despedir. Cerramos así Contacto Directo, como siempre agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Nos vemos el lunes. El lunes contigo, sí. Okay. Nos vemos.